Esto de la lectura tiene una cosa bien interesante. Para empezar, uno puede estarse un día entero leyendo de los temas más variados, eso no es ningún descubrimiento. Pero si uno quisiera leer sobre la lectura, lo escrito sobre la lectura solamente, podría tomar muchísimo tiempo. Y se encontraría con las formas más variadas de enfrentar esta conversación que hoy vamos a tener aquí. Si invitáramos, por ejemplo, a sentarse aquí, porque sería falta de respeto tenerlo parado, a Jorge Edwards. Jorge Edwards dice que los franceses dicen que la lectura es el ocio sin castigo. Acá hay otra cita, él dice, leer equivale a tomar prestado, inventar a devolverle la mano. Ahí se cierra un círculo de alguna forma. Plinio el Joven sostenía que leyendo a los oradores griegos y latinos se curaban los problemas digestivos. Durante las campañas del desierto, Lorenz leía Esquilo y Aristófanes en griego a lomo de camello. Plutarco leía incansablemente mientras comía, mientras se cortaba el cabello, mientras se cortaba las uñas, mientras se rasuraba, incluso mientras montaba a caballo. Así como Alejandro Magno cargaba una Ilíada, Napoleón llevaba en sus campañas una copia de las vías paralelas de Plutarco. Enrique Lin solía leer mientras caminaba por la calle. Ulises Lima, la máscara tras la cual Bolaño ocultó al poeta infrarrealista Mario Santiago Papasquiaro, leía en la ducha, que como se sabía, es muy fácil, casi todos sus libros estaban mojados. Una vez un vecino encontró a William Blake y a su mujer leyendo en voz alta El paraíso perdido en el jardín de la casa donde vivían, sentados y desnudos. Yo leo en mi cama, en posición horizontal, para que el corazón, la cabeza y el estómago estén a la misma altura sobre el nivel del mar y así las ideas se distribuyan uniformemente a través de todo el cuerpo. Y yo no leía poesía, yo no leía literatura hasta los 15 años y en una de esas tiendas de libros usados alcé por azar un libro que era una antología de poemas de García Lorca. Y me llamó la atención el hecho de que las palabras tuvieran una distribución espacial en la página distinta. Que cuando lo quería leer no había como un discurrir sintáctico ordenado, y ese enrarecimiento me produjo como una hiperconciencia de que estaba leyendo. O sea, yo hasta ese momento no sabía que leía. Y ese libro lo compré e inmediatamente con cada uno de los poemas que leía los copiaba en un cuaderno. Literalmente, los copiaba con el espaciamiento, con todo igual. Por lo que para mí empezar a leer poesía, y empezar a leer poesía significó empezar a escribir poesía. Hace pocos meses salí del psiquiátrico porque estuve 16 meses recluidos. Tuve un desfase por una vida muy agitada. Entonces, ¿qué pasó en el psiquiátrico? Empecé a leer, porque me mandaron hasta como ejercicio. Y hay un escritor que me parecía en esa época muy aburrido, Paul Auster, el norteamericano. Entonces empecé a levantarme nuevamente, ¿verdad? Entonces tengo 41 años y estoy medicado. ¿Por qué cuento esto? No lo cuento ya en plan lastimero, sino que la lectura me dio esa vitalidad. No. Yo creo que los poetas deben leer de acuerdo al temperamento y de acuerdo a la situación que estaba viviendo. Yo en el psiquiátrico no podía leer a Alejandra Pizarnik, o sea, una poeta extraordinaria, fuera de serio. Entonces, si yo lo leía en situaciones de encierro, porque de los 41 años prácticamente he pasado 20 años de encierros, hay situaciones que yo no podía leer, o sea, es una cuestión de temperamento. Más bien empecé a leer biografías de personas que yo no le llego ni a los talones. La biografía de Dostoyevsky, por ejemplo,
y la biografía de Edgar Allan Poe. Esa es la lectura que busco. No estoy recomendando que busquen ustedes, sino que leen los poetas. O sea, uno lee lo que te puede salvar. Clarice Lispector dijo en una entrevista que la literatura, o sea, el leer y el escribir, la literatura salva, es una salvación. Para mí es una salvación. Yo por primera vez salgo de mi país. Siempre, no es que rechazaba las invitaciones, sino que estaba encerrado. Y entonces, en este momento han hecho un ejercicio conmigo. Mi pareja, mi médico tratante le dijo a mi pareja que me deje solo en este viaje. Y creo que me he portado bien. No, entonces, yo creo que la lectura salva. Entonces, ¿qué leen los poetas? Yo creo que los poetas deben leer lo que los puede salvar. Le estaba hablando un hombre que, por ejemplo, en el año 2010, yo recibí 17 puñaladas en todo el cuerpo. Entonces, cuando estaba hospitalizado, ¿qué pasaba? Empecé a releer a lo de la generación Beat. Y escribí un libro que está por ahí, que se llama 17 puñaladas no son nada. O sea, no podía caer en lo lastimero. Entonces están aquí ante una persona que ha vivido. Yo creo en eso, que hay que escribir lo que uno ha vivido. No puedo dibujar pajaritos en el aire. Entonces, ¿qué puedo recomendar? Es un atrevimiento la palabra recomendar, pero yo creo que hay que leer lo que a uno lo puede salvar de la crisis en que está. Puede ser una crisis económica, una crisis existencial. Entonces, por ejemplo, el último libro, qué casualidad que salió cuando yo venía para acá, recién me lo entregaron, recién salió de imprenta. Entonces, que tiene en la mano el hermano poeta. Entonces, yo creo que hay que leer lo que te puede salvar. Eso es todo. O sea, para mí he simplificado mi vida así, porque si no fuera un hombre lastimero y nada. Yo creo y amo a la vida, y gracias a la lectura. Bueno, eso es todo, y gracias por la invitación, y gracias.